día 93. Sujeto de pruebas número 24. No tengo idea. Ya he perdido la cuenta de cuántos llevamos actualmente. Y los resultados siguen siendo lo mismo una y otra vez. Si bien tenemos sujetos de sobra, el administrador y los altos mandos están esperando un avance importante, sea cual fuere este. Nos han dicho que si no logramos el objetivo en los próximos 2 meses, darían la licitación del proyecto a los tipos de términos. Esos ingratos, maldita escoria que solo quiere resultados inmediatos, sin darse cuenta de que esto requiere tiempo, mucho tiempo. Suficiente de tantas lamentaciones. Estoy perdiendo el tiempo. Bien, comenzando integración secuencial en 3, 2, 1. Ahí va de nuevo, otro más del montón. Lecturas casi idénticas al resto. Supongo que tendré que tomar la oferta del sindicato. Sé que roza lo éticamente nefasto, pero si todo sale bien, no deberían haber complicaciones y los sujetos de prueba no deberían expirar con tal facilidad. Hora de llamar al orfanato Nueva Esperanza y hablar con el padre Josué. Fin de registro de grabación. Bien, existe esta serie de historias interesantes archivadas en un análogo ruso de 4chan, basadas en las historias contadas por un anon cuyo abuelo trabajó como inspector de policía en la Unión Soviética y en la Federación Rusa en los años 90. Es de mi conocimiento que no hay una traducción como tal para estas historias, a pesar de lo buenas que son, y en ellas se cuentan sucesos que el abuelo del anon presenció durante sus años de servicio. Ya que hablo ruso, me tomaré el tiempo de traducirlas y extendérselas a ustedes. Las narraré desde la perspectiva del anon. De acuerdo, señores, logré encontrar un cable para mi cámara de fotos, lo que significa que es momento de contar historias fascinantes. Como les conté anteriormente, mi ya fallecido abuelo sirvió en la Militsiya, en la Unión Soviética y hasta el final de esta en los 90. Para ser más concreto, él era un inspector en la única estación de Militsiya en un pequeño pueblo cercano a Moscú. Era un hombre de porte solemne y estoico, pero en cuanto le preguntabas acerca de su trabajo, podías tener charlas muy amenas con él. Siento que el trabajo era lo que más amaba en esta vida. Cuando yo era pequeño, pasé muchas veladas en su hogar, cuestionándole acerca de los casos más extraños de su carrera. Luego de que dejara esta tierra, encontré una libreta vieja y abultada que aparentemente él utilizaba como diario personal, el cual se encontraba entre sus pertenencias. En ese diario estaba detallada una colección de sus más curiosos casos, por ponerlo de alguna forma. Mi abuela me lo cedió, y al leerlo siempre visualicé a mi abuelo como si fuera un matemático. No había un estilo de literatura marcado ni opiniones personales. Solo hechos fríamente detallados, tales como el lugar donde un cadáver fue encontrado, la evaluación de los forenses, los sospechosos, etc. Un par de teorías y notas adicionales. Intuyo que intentaba dilucidar estos casos en su tiempo libre, como si fueran rompecabezas. Muchas de estas notas las confirmé mediante las historias que me relataba cuando niño, pero hay algunas que nunca me había contado. Quiero escribir un libro sobre estos casos y tengo ciertas fotos e ilustraciones para acompañar dichas historias.
Muchos de estos casos tienen una atmósfera mística, pero con un poco de imaginación quizás sea posible darles una explicación dentro de las leyes naturales que rigen esta tierra. Quizás. De todas formas, les prometo una atmósfera bien noir, desmembramientos y la romántica imagen mental de escaleras orinadas en complejos de apartamentos soviéticos. Comencemos. El primer caso. El primer caso que les contaré sucedió en 1993 y es particularmente interesante porque nadie fue capaz de explicar lo sucedido. A eso de las 10 de la mañana, el grupo de operaciones investigativas fue enviado a un complejo de apartamentos por el descubrimiento de un occiso. Y esto es lo que encontraron en la escalera del lugar. Un cuerpo humano sobre un charco de sangre, con la cabeza separada del torso a pocos metros de este. Las laceraciones parecían indicar que alguien lo mordió, de acuerdo a lo que escribió mi abuelo. Su vestimenta consistía en pantalones de entrenamiento, una sudadera y zapatillas deportivas. Estas prendas estaban despedazadas y habían heridas abiertas en la superficie de su piel. Era más que obvio que este cuerpo era fresco, lo que fue confirmado por el forense en la escena. El rigor mortis no tuvo lugar, lo que indicaba que el momento de su muerte se ubicaba dentro de las últimas 2 horas. Esto fue confirmado por la inconsolable viuda de la víctima, la cual vivía en el 4º piso y cuya entrada estaba a 3 metros del difunto. De hecho, ella fue quien lo encontró e hizo el llamado a la unidad. La viuda claramente era alcohólica y no perdió el tiempo en emborracharse para la ocasión. Así y todo, brindó un poco de información. Su esposo dejó el apartamento alrededor de las 9:30 para sacar las bolsas de basura. Cuando pasaron 15 minutos y no regresó, la mujer imaginó que su esposo estaba charlando con sus colegas del complejo, los cuales siempre se la pasaban sentados en la entrada del edificio, bebiendo. Las ventanas del apartamento no permitían ver qué sucedía en la planta baja, y esta señora tomó la decisión de caminar hacia la entrada. Pero al momento de abrir la puerta, vio el cuerpo desfigurado de su pareja sobre un charco prominente de sangre. No fue capaz de brindar más información al respecto. Ahora, he aquí lo interesante del caso. Los vecinos del edificio, al ser interrogados, no estaban al tanto de nada. Ninguno de ellos escuchó algo fuera de lo común, gritos o el sonido característico de un forcejeo. Nada. Y esto considerando que las puertas de esos departamentos no tenían aislante de sonido en aquella época. Y como era de esperar, sí había un grupo de borrachines en la entrada, los cuales estaban ahí desde las 8 de la mañana. Durante todo ese tiempo, solo vieron a una anciana del 4º piso y a una madre soltera del 2º entrar en el complejo. Ambas mujeres negaban haber escuchado o haber visto algo. Nadie salió del edificio durante esa franja de tiempo. Por cierto, mi abuelo aparentemente sospechaba de que el culpable del crimen fue un perro de gran tamaño. ¿Qué otra cosa podría ser capaz de despedazar a una persona de tal manera en el medio de la civilización? La investigación posterior reveló que había 2 personas con perros en ese edificio, pero sus mascotas no eran lo suficientemente grandes como para infligir tales heridas. La cabeza fue arrancada del cuerpo de una manera consistente con la fuerza ejercida por la mandíbula de un animal. La columna vertebral estaba literalmente pulverizada en ciertos segmentos. También, una de las piernas del sujeto estaba marcada por mordidas. De acuerdo al forense, parecía haber premeditación detrás del ataque, como si las mordidas hubiesen sido hechas con alguna finalidad. Cada diente del maxilar superior e inferior dejó una impresión casi perfecta de la mandíbula. Dicha quijada sí era similar a la de un perro, pero era muy grande y parecía tener 48 dientes, donde los perros normales tienen solo 42 o a veces menos. Ahora daré mi opinión al respecto. Un perro de grandes dimensiones podría ser capaz de arrancarle la cabeza a un hombre adulto en 15 o 20 minutos,
pero habría muchísimo revuelo y gritos. Sí, quizás el perro haya mordido su cuello en primera instancia, destruyendo sus cuerdas vocales. Pero ¿cómo es que nadie vio a un perro así entrar o salir del complejo de apartamentos? Tal animal debería ser recordado con facilidad. Otro aspecto extraño es que la sangre solo estaba cerca del cuerpo. No había sangre en las escaleras, como si al tipo lo hubiesen recostado en el suelo y con mucha calma le hubiesen arrancado la cabeza. Mi perro una vez atacó a otro callejero y déjenme decirles que había cualquier cantidad de sangre volando por todo el lugar. No solo eso, sino que mi can quedó cubierto de sangre tanto en su pelaje como en su mandíbula, la cual estuvo goteando durante todo el camino de vuelta a casa. Y recordemos que el ser humano posee mucha más sangre que los perros. Nada de eso tuvo lugar aquí, y fuera del cuerpo de la víctima, todo era normal. En conclusión, algo de grandes dimensiones se manifestó en la escalera del tercer piso. Silenciosamente le arrancó la cabeza a un tipo, dejó montones de heridas en su cuerpo y este no opuso resistencia y desapareció. O al menos eso es lo que aparenta. La explicación oficial es que un perro salvaje lo atacó y el caso fue cerrado, no sin antes informarle a los servicios de control animal que deberían hacer un mejor trabajo en el futuro. Una historia de mi niñez. Esta historia también sucedió en el año 93, en ese mismo pueblito cerca de Moscú. Intenté buscar por Google sobre este caso y no escuché a nadie discutiendo sobre esto en donde vivo, por lo que no veo razón para revelar su nombre. Numerosas veces le pedí a mi abuelo que me relatara la historia de este caso, así que es más que seguro que no me lo imaginé, a pesar de tener solo 4 años en ese entonces y que mis memorias estén algo difusas. En aquella época, chicas jóvenes comenzaron a desaparecer en nuestro pueblo. En tan solo un mes, 6 habían desaparecido. Y entonces, la 7ª desapareció. Su padre era un entrenador en un club de boxing local, lugar donde frecuentaban otros deportistas y gente del mundo de los crímenes. Con la ayuda de algunos clientes y amigos que estaban dispuestos a ayudarlo, creó una suerte de patrulla vigilante con el fin de encontrar a su hija y prevenir futuros secuestros. Esta patrulla recorría el barrio en pequeños grupos y una noche me desperté por unos sonidos fuertes en el exterior. Corrí a mi ventana y vi a mi madre y padre de pie ahí fuera, observando a un grupo de tipos intentando abrir con masas la puerta de un depósito subterráneo que estaba justo al lado de mi apartamento. Mi abuelo dejó unas anotaciones al respecto. Algunos miembros de la patrulla observaron a 3 tipos llevando un paquete grande hacia ese depósito. Inmediatamente les dieron cacería, pero estos 3 tipos lograron cerrar la puerta antes de que fueran capturados. De hecho, lograron crear una barricada desde dentro con basura y por ende la dificultad de abrir esta puerta. Finalmente lograron demoler la puerta y quitar los obstáculos, y dentro encontraron a los 3 dementes armados con cuchillos y el cuerpo desmembrado de una chica. Sé que también había un libro escrito en un lenguaje desconocido, el cual aparentemente se perdió o fue robado de la caja de evidencia, una sierra para metal y el cráneo de un perro. Las paredes y el suelo estaban cubiertos en símbolos escritos en tiza, los cuales fueron destruidos bajo los pies de una decena de boxeadores que entraron a ese depósito, pero nada de valor se perdió, supongo. Para cuando la policía llegó a la escena del crimen, los tipos recibieron una paliza de parte de los boxeadores. 2 de ellos quedaron cuadriplégicos de por vida y uno murió. Solo un boxeador recibió un corte superficial. Durante la investigación se descubrieron numerosos rastros de sangre de diferentes personas, los cuales abarcaban franjas de tiempo muy distantes una de otra. Como era de esperar, no se logró localizar otros cuerpos más allá del que hallaron en la escena del crimen, a pesar de haber hecho un rastrillaje en el vecindario completo y en el bosque aledaño. Si mal no recuerdo, los 3 ritualistas eran parias de la sociedad con problemas psicológicos o algo así. El segundo caso.
Encontré estas fotos, así que les relataré la historia detrás de ellas. Debo advertir que algunas personas no encontrarán la historia inquietante, pero este caso en particular siempre me cautivó porque siento que hay algo más allá dentro de todo esto. También, cuando vi luces dentro de ese bosque en una ocasión, casi me cago encima. Será más larga que la primera, así que prepárense. Sucedió en el invierno del 95. Un día, a las 8 de la mañana, un visitante inusual se acercó a la estación de Militsiya, el cura de la iglesia local, la cual está localizada prácticamente en el medio de la nada. Decidió reportar unas amenazas que había estado recibiendo hace tiempo ya. El cura trajo consigo unas notas, redactadas en páginas de papel arrancadas de una libreta y escritas en trazos fuertes, casi rayando la superficie del papel. Tenían muchos errores de ortografía, y el policía que recibió al cura casi ría a carcajadas pensando que era una joda. Pero la risa duró muy poco. De acuerdo al cura, las notas eran enviadas a su buzón de cartas cada 3 días, y luego de un tiempo, todos los días. Esta fue la razón por la que decidió reportar el caso. Luego de que le preguntaran si quería agregar algo más a su reporte antes de finalizar, titubeó un poco antes de añadir que comenzó a escuchar sonidos dentro del apartamento, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el suelo. Un sonido muy distintivo. Le preguntaron por qué no investigó la fuente del sonido, y el cura dijo que tenía tanto miedo de salir de su habitación que solo podía rezarle a Dios por protección. Estaba temeroso de que la gente lo tomara por loco, y las personas de la estación de hecho pensaban que algo andaba mal en su cabeza, pero así y todo aceptaron su expediente. En ese entonces, la Militsiya estaba transitando un periodo de mucho trabajo, y viendo la naturaleza del caso y de la persona que declaró, el mismo fue archivado y olvidado. Una semana después, un operativo de investigación recibe un llamado. En el bosque, aproximadamente 500 metros dentro, un cuerpo había sido hallado. Y no un cuerpo cualquiera. Como ya se habrán imaginado, era el cuerpo del cura. El cuerpo estaba en un estado nefasto. Casi todo el tejido muscular de sus manos y piernas había desaparecido. El cuerpo había sufrido lividez cadavérica completa y estaba cubierto en pústulas. Los rasgos faciales estaban alterados por la descomposición. Fueron capaces de reconocerlo rápidamente por la cruz, la cual era el único elemento que llevaba en su cuerpo. Los estudios indicaban que había fallecido 7 u 8 días antes de su descubrimiento. Adicionalmente, el cuerpo aparentemente permaneció un tiempo dentro de algún recinto, ya que de haber sido de otra forma, en este invierno, la descomposición hubiese tomado mayor tiempo. Esto fue confirmado por el anciano que encontró el occiso, el cual había llevado a pasear a su perro por este lugar y que ya es costumbre para él caminar por aquí durante las mañanas. Además, lo cual es especialmente inusual, muchas de las huellas que fueron halladas cerca del cuerpo fueron producidas por manos humanas. Había un rastro de estas que extrañamente daba hacia el interior del bosque, en lugar del sendero abierto donde la gente circula con normalidad. No había evidencia de que el cuerpo haya sido arrastrado. El resto de las pisadas eran las del anciano con su perro y la policía. La noche anterior hubo una ventisca, la cual debería haber cubierto los rastros y el cuerpo, por lo que este último no estuvo allí hace mucho tiempo. Y lo mismo, tampoco se manifestó por sí mismo ahí. La interrogación al viejo, a los residentes de las casas aledañas y a los guardias de una empresa cercana no clarificó el asunto. Sin embargo, el viejo remarcaba haber visto un incremento en la cantidad de cadáveres de animales que ha visto en los últimos tiempos. Lo reportó a la Militsiya muchas veces, pero como nadie lo tomaba en cuenta, él mismo tenía que enterrarlos. El viejo le compartió a los investigadores su teoría de que quizás se haya tratado de satanistas. El lugar en sí estaba apartado tanto de la empresa cercana como de las casas, a casi 700 metros.
Ningún auto se detuvo en los alrededores. No había personas desconocidas o que llamaran la atención durante la noche. Absolutamente nada. Y ahí es cuando alguien recordó las notas. Las primeras notas eran bastante rudimentarias. Básicamente, amenazas como rechaza tu fe o te mataremos. Pero aquellas que vinieron luego resultaron bastante peculiares. Deshazte de tu cruz o alimentarás al hambriento con tu cuerpo. Eso es lo poco que recordaba mi abuelo del caso. Todas con errores, como remarqué anteriormente. Estas notas fueron entregadas a los peritos para buscar huellas dactilares, mientras los investigadores visitaban el apartamento del cura. La puerta no estaba cerrada, a pesar de no haber evidencia de forcejeo contra esta. Recordando el testimonio del cura sobre el sonido de alguien caminando por su apartamento, decidieron buscar, sin demasiadas esperanzas, huellas. Y de repente, la investigación dio un giro drástico. Lograron encontrar huellas palmares en el suelo. Los dedos parecían pertenecer a un herrero o metalúrgico, según mi abuelo. Fuera de eso, todo en el lugar se veía normal. Las cosas de valor, los íconos, todo presente. Comparando las huellas dactilares con aquellas encontradas en las notas, todo indicaba que ambas pertenecían al responsable. Pero la estación de Militzilla, tanto como el archivo regional, no tenían registros en sus bases de datos. Mientras tanto, los peritos reportaron que los músculos de sus manos y piernas no fueron arrancados por animales, sino más bien removidos con precisión quirúrgica, utilizando un escalpelo o un cuchillo muy afilado. No se encontraron heridas adicionales en el cuerpo ni rastros de veneno. La Militzilla comenzó a indagar a la gente que asistía a la iglesia. Aparentemente, el cura no había sido visto desde que hizo el reporte en la estación local. La conclusión general fue que desapareció luego de haber salido del recinto. Así que eso dejó dos posibilidades abiertas. Una, que haya desaparecido de camino a casa o en su apartamento, considerando que éste tenía la puerta abierta. Los vecinos dijeron que no había ido al complejo ese día. Una señora mayor incluso tocó su puerta a las 9 de la mañana para pedirle consejos de vida, pero nadie respondió. Parece que no habían más explicaciones. Trabajo en el departamento de policía desde que era joven y no tengo nada de especial, pero quería relatar un incidente extraño que tuvo lugar hace 20 años, como una forma de desahogar la pena de la víctima. No tuve una participación activa en el evento, pero pude volver a interrogar a la única testigo del caso cuando cumplió la mayoría de edad. Según su testimonio, junto con algo de información que pude recolectar, todo ocurrió de la siguiente forma. Ella debía tener alrededor de 5 años en ese momento. Tenía el cabello rubio, ondulado. Siempre usaba el mismo vestido blanco y llevaba un peluche de conejo a todos lados. Cabe señalar que su familia era bastante adinerada por aquel entonces, por lo que siempre me pareció que su aspecto era demasiado descuidado para una niña de clase alta. Al parecer, sus padres no solían estar mucho en casa y tampoco contrataban empleados para cuidar a la pequeña, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo sola. Un día antes del incidente, la niña estaba jugando como de costumbre. Su juego consistía en golpear la puerta de cada habitación, como si esperara ser recibida por alguien. No obstante, cuando llegó a la recámara privada de su padre, cuyo acceso estaba prohibido, ocurrió algo imprevisto. Resulta que la puerta estaba abierta. Según la testigo, es probable que su padre haya olvidado cerrarla aquel día, ya que siempre estuvo con llave hasta ese momento. Siendo una niña, es normal que la curiosidad la invadiera y decidiera entrar. De todas formas, no había mucho por descubrir, debido a que los muebles estaban cerrados.
Tiempo después, la jefatura pudo descubrir que la mayoría de los muebles contenían papeles que involucraban a su padre con la mafia. Extorsión, evasión de impuestos, incluso tenía varias armas repartidas por la mansión. Por fortuna, o tal vez por desgracia, lo único que pudo encontrar la niña fue un cuadro cubierto por una tela blanca. En cuanto destapó el marco, pudo ver una pintura que contenía a toda su familia reunida, que recreaba un acontecimiento de hace algunos años atrás. Era una puesta en escena bastante hermosa que la hizo sonreír. Cuando ella habló conmigo sobre esto, reprimiendo sus lágrimas, me confesó que su padre había mandado hacer la pintura cuando era una bebé. Dijo que, al verse reflejada en aquel tiempo en que su familia era feliz, la hizo sentir querida. No obstante, la felicidad duró poco, ya que la pintura comenzó a vibrar de forma extraña. La niña se quedó paralizada, viendo cómo salían de la pintura dos figuras idénticas a sus progenitores, pero con la piel ennegrecida y humeante. La figura más alta acercó su mano a la niña y ella soltó un grito, pensando que pasaría algo malo. Sin embargo, la entidad solo acarició su cabeza, mientras la otra saludaba con su mano. La niña seguía quieta como una estatua, hasta que ambos seres salieron de la habitación. Incluso pudo escuchar la puerta principal cuando salieron de la casa. Más tarde, pudimos corroborar que en la pintura solo estaba la figura de la niña, cuando era una bebé, pero estando sola. Era como si estuviera flotando en un fondo vacío. La niña continuaba sin moverse, hasta que un ruido externo la espantó e hizo que saliera corriendo de la recámara. Siguiendo el sonido, llegó hasta la habitación de sus padres. Allí estaba el móvil de su madre, reproduciendo el tono de llamada. La niña no sabía mucho del tema y todavía estaba un poco asustada, pero pudo contestar el teléfono. Era la voz de un hombre, pero no era su padre, así que la pequeña llegó a la única conclusión lógica para una infante. No me lo he equivocado. Colgó. Un par de días después nos enteraríamos, por medio del rastreo telefónico, que la persona al otro lado de la línea era el amante de su madre. Luego de todo el miedo y espanto, el sueño invadió el cuerpo de la pequeña, por lo que se recostó en esa fría cama matrimonial, abrazando su peluche. Según ella, estaba esperando que sus padres llegaran para recibir un abrazo. Esa misma noche, su padre fue encontrado muerto. La causa se catalogó como estrangulamiento, pero no había huellas dactilares, solo marcas en el cuello. Por su parte, la madre fue encontrada muerta a pocas cuadras de la casa del amante. Murió atropellada por un auto que había sido robado ese mismo día. Se descartó al amante como sospechoso, ya que no había evidencia en su contra. Cuando llegamos a la casa para buscar a la niña, la encontramos sola en la cama. La jefatura no vio sentido en interrogar a una menor tan pequeña, pero a partir de un par de preguntas amistosas, comenzó a contarme su día. Desde ese entonces, no he perdido contacto con ella. Y si bien ahora se encuentra bien, gracias a que fue adoptada un par de meses después del incidente, no puedo evitar pensar que aquello que ocurrió no era producto de su imaginación. Ella sigue convencida de que fue real, pero nunca tuve el valor de ponerlo por escrito en el testimonio. Incluso si sueno mal, a veces pienso que ese evento fue algo bueno para ella. «13 años. Papá y mamá se divorcian. Mamá pierde en la corte y mi padre gana mi custodia. Luego del divorcio, papá cambia drásticamente y comienza a visitar a gente rara para pedirles consejos de vida. Un tipo le dice que debe alejarse de la sociedad para despertar su tercer ojo o alguna mamada así. Por esto nos mudamos de San Petersburgo a la maldita Gorod Piat.
Un pueblo tan en la nada que ni siquiera tiene nombre. La vida, como cabe esperar de un lugar así, es tremendamente aburrida. Las escuelas ni siquiera enseñan inglés, el lenguaje oficial yakut o ciencias básicas. Los lugareños son buena onda. Bien, hora de lo paranormal. Esto es algo muy extraño. Personalmente, jamás me lo he cruzado. Conozco 3 personas que afirman haberlo hecho, pero la Ciudad 5 en su totalidad le tiene terror. Lo llamamos el hombre plano. Se dice que aparece en algunos de los sectores más rurales de la región. La mejor manera de describirlo es comparándolo con una sombra viviente, pero es más bien un espacio vacío sobre el suelo con forma humana. Su forma no puede aparecer en los árboles o edificios, solo en el suelo. Aparentemente, el hombre plano fue el responsable de que muchas tribus desaparecieran. En 1989, un grupo de al menos 10 personas fueron a darle cacería. 2 meses después, en el río cercano a la ciudad, se hallaron restos de ropa. Era la ropa de estos tipos. Más allá de estar mojada, la ropa no parecía deteriorada. A la noche siguiente, se podían escuchar gritos cerca del pueblo. En otra ocasión, un tipo estaba cazando ciervos. Encontró uno, pero parecía que este tenía su pierna atorada con algo. Cuando se acercó a este, pudo ver al hombre plano tomando al ciervo de su pierna. Entonces comenzó a tirar. ¿Saben lo que sucede cuando algo es forzado a atravesar un agujero pequeño? Bueno, eso es básicamente lo que le sucedió al ciervo. El ciervo finalmente es absorbido por el vacío. El cazador comienza a correr tan rápido como puede. Tengo un compañero de salón llamado Igor. El padre de Igor, Boris, se encontró con el hombre plano una vez. Ser Boris, 1992. Trabaja en un negocio de carpintería. Las áreas pobladas con árboles son valiosas en Yakutia, así que si tu jefe te dice que vayas, debes hacerlo. Así que Boris se dirige al punto de referencia y allí encuentra árboles arrancados de raíz, los cuales tenían forma de espiral. Intenta escapar, pero alguna fuerza desconocida lo atrae al epicentro de la devastación. Nota cómo otros árboles están doblegándose ante la fuerza desconocida. Su propio cuerpo amenaza con ser víctima de lo que sea le haya pasado a estos árboles. La fuerza es tal que tiene que ayudarse con los propios árboles para moverse. Y de repente, los árboles arrancados son absorbidos dentro del suelo. En ese momento fugaz, la fuerza fue tal que terminó por romperle un brazo. Mira a donde estaban los árboles y puede ver un agujero de proporciones titánicas. Dentro de este agujero puede observar al hombre plano. Este comienza a desplazarse como si estuviese nadando. Y es por eso que el hombre plano se llama así y no hombre sombra, porque no se mueve como una sombra. Cuando mueves tus brazos, tu sombra cambia de acuerdo a lo que hagas con tu cuerpo. El hombre plano no puede hacer esto. Es más bien una sombra semitangible. Por eso es que se mueve en su espacio como si estuviera nadando. Boris corre desenfrenadamente y el hombre plano le da cacería. El hombre plano puede utilizar las sombras a su favor. Cada que una sombra de un árbol se cruza en su camino, si la quita de su camino, el árbol entero se quiebra. Boris logra llegar a su auto y consigue perderlo. Mis amigos y yo logramos encontrar el cráter. Y como era de esperar, tenía la forma de una espiral. La vegetación a su alrededor estaba petrificada. Todo el rato que pasamos ahí, todo se sentía ligero.
y no podíamos sentir el gusto o el olfato. Y el último tipo que conozco que se encontró con el hombre plano murió en 2006. Pero alguien me contó su historia. Aparentemente era un ermitaño que vivía en las afueras del pueblo. Un día se da cuenta de que la tierra alrededor de su casa se levantó ligeramente y esto hizo que los cimientos de la casa se deformaran. La tierra sigue levantándose, por lo que llama a un tipo para que solucione el inconveniente. Este hombre ve el estado de la tierra y le dice que debe salir de ahí de inmediato. El ermitaño es terco y le dice que se quedará. Cuando despierta por la mañana siguiente, se encuentra con la mitad de su casa destruida y un pilar gigante que se extendía hacia el cielo. Algunos lugareños del pueblo en sí pudieron ver el pilar desde ahí. Un puñado de hombres valientes van a investigar. Encuentran al tipo. Está inconsciente. Sus piernas habían desaparecido. De hecho, la herida fue tan precisa que ni siquiera estaba sangrando. Se llevan al tipo en camioneta. Pocos minutos después, el pilar recede. El ermitaño despierta en el hospital. Dijo que el hombre plano manipuló la sombra de sus piernas y las arrancó antes de que perdiera el conocimiento. Personalmente, nunca me acerqué al lugar para corroborar esto, ya que vive en una zona llena de lobos y osos. El hombre plano es un ser temible. Los nómadas se cubren los oídos si hablas de él, o incluso pueden llegar a volverse físicamente violentos. Algunos de los nómadas más viejos cuentan historias sobre cómo tribus antiguas intentaron erradicarlo, pero ninguna lo logró y todas desaparecieron. Este ser es el único con el que nadie quiere toparse. La gente siquiera gusta hablar de él. ¡Buenas a toda mi gente! ¿Vieron que les decía que este Halloween iba a estar con todo? ¿Me equivoqué o no? ¡Eso estuvo genial, genial! Encima les juro que salió mejor de lo que yo mismo hubiese imaginado. De hecho, no le puse tantas fichas de que sea tan elaborado. Pero bueno, entre los dibujos de los chicos y mi ego de artista, tenía que hacer alguna que otra edición compleja acá y allá. Y la verdad que salió re lindo el resultado. Y obvio, espero que ustedes se hayan llevado una linda experiencia de este especial de Halloween, porque los reales y yo le pusimos todo el empeño posible para que saliera una cosa hermosa. Bueno, quiero aprovechar para agradecerles uno por uno a los artistas que han aportado a la creación de este video. Jere Maiden, quien ya es un amigo recontra conocido en este canal por sus ilustraciones para historias anteriores, hizo 2 de las historias del Anon ruso y la del Hombre Sombra. Las ilustraciones quedaron geniales y no me canso de recomendarles que lo sigan en Facebook, donde cuelga siempre actualizaciones del cómic de Antonio, que es recomendadísimo para los que les gustan los cómics donde hay manes que se dan madrazos como Baki o Kengan Ashura. 100% recomendado. Con decir que sigo la historia y espero ansioso los capítulos es más que suficiente. Por otra parte, agradecerle a mi amigo el Shock Block, o como yo le digo de cariño, el bloquecito bonito. Él se tomó el trabajo de hacer la segunda historia del Anon con el formato de diapositivas, y el resultado quedó muy bonito, porque parecían fotos siendo reveladas en un cuarto oscuro. Lo más loco es que al toque agarramos viaje con esto y nos pusimos a trabajar, y con él todavía les tenemos más sorpresas por delante. Les dejo su página de Newgrounds, que es donde él suele subir su contenido, así que vayan a darle mucho amor a él de mi parte. Se vienen muchas cosas con el querido bloquecito. Y por último, y esta fue la más inesperada de todas, un agradecimiento especial a Rowdy Alistair, quien, gracias a mi buen amigo Leonel Olivieri, hizo las ilustraciones del caso de la nena en la mansión. Y digo inesperado porque Leo vino a comentarme de que tenía un amigo que podía hacer ilustraciones y que si podíamos hacer algo. Yo le dije, bueno, vamos a darle. Y me sorprendí de la calidad que tenía Rowdy en sus dibujos. Y la verdad, quedó re especial esa historia. Y sinceramente no sabía que iba a quedar tan pero tan bien.
De mi parte, le mando un saludo a ambos por la buena onda y extendiéndoles mi deseo de que en algún momento podamos hacer algo más juntos, porque quedó impresionante lo que hicimos. Les dejo las redes tanto de Rowdy como de Leo en la descripción junto a Jere y a Bloquecito. En serio, chicos, vayan a darle mucho amor a estas personitas que se relucieron y merecen mucho cariño. Y bueno, habiendo dado agradecimientos a los talentosos dibujantes, ahora me queda agradecerles a ustedes por haberse quedado conmigo en esta linda premiere. La verdad, lo aprecio como no se dan una idea estos momentos que pasamos. Y especialmente valió la pena invertir tantas horas en estos videos, porque octubre fue un total y completo éxito. Le metimos mucho cariño al mes y se renotó. Y espero que ustedes hayan disfrutado de todas estas historias. Y sé que van a volver a ver el video algunos de los que están viendo esto, lo cual me gusta mucho más. A los que dan donaciones al canal, millones de gracias por los ofrecimientos y por tal buena onda, loco. Voy a seguir trayéndoles lo mejor y un poquito más para demostrarles mi entusiasmo. Y a los que siempre comentan y le dan like, millones de gracias también, porque me reayudan a seguir en la plataforma y que YouTube nos ayude a llegar a más personas. Eso sí, muchachos, dejen su comentario que recontra ayuda. No importa si es un par de palabras como estuvo bueno el video o algo así. Todo suma. Compartan con sus amigazos, denle like y vamos que ahora seguimos por más. Y obvio, me encanta leer sus palabras porque se notan las buenas vibras, loco. Bueno, hora de volver a la programación habitual, con un plot twist de por medio cada tanto, ¿no? Obvio. Y ya saben, como siempre decimos por acá, y como siempre, para todos los moradores, un abrazo grande y hasta la próxima. Llevo 3 días encerrado en esta cabaña. Desde que esa cosa apareció, no he dormido desde entonces. Sea lo que sea, merodea a las afueras de mi cabaña, sin descanso. No se detendrá hasta devorarme. Esto es horrible. Apenas puedo respirar del miedo. ¿Por qué no me deja en paz? Me pregunto cuándo saldrá. Ese humano es muy lindo. Piriri, 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 piriri. El esposo y líder del grupo. ¡Fuck! Las embarcaciones más poderosas de los Texarkana arremetieron contra sus aliados, siendo controladas a la fuerza por un puñado de humanos, los cuales mantenían la sala de mando bajo su poder mientras se enfrentaban a una... No, mucho texto.